siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un saludo muy especial para ustedes que a esta hora nos acompañan. Esto es Al Derecho, el espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria y a través del cual todos podemos conocer un poco más acerca de esos temas de índole jurídico que se presentan en la cotidianidad con un experto en la materia. Hoy estaremos hablando acerca de las tutelas como mecanismo de reclamación, puntualmente en los temas de salud y pensión. En esta emisión nos acompaña la profesional Ana María Zuleta Gómez para abordar este tema. Ella es profesional en Gerencia de Sistemas de Información en Salud de la Universidad de Antioquia, abogada de la Universidad de Sabaneta, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y actualmente es candidata a Magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ana tiene una experiencia de 12 años laborando en secretarías de salud en municipios como Tarso, Concordia y Andes, donde ha ejercido durante los últimos 4 años. Ana, un saludo para usted y bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como lo mencioné, vamos a estar hablando del tema de las tutelas como mecanismo de reclamación y vamos a iniciar este espacio con un voz pop que realizamos con los andinos acerca de si han interpuesto una tutela y por qué lo han hecho. Veamos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Dairo Jesús López Vera. ¿Alguna vez ha impuesto una acción de tutela en contra del sistema de salud? Sí, ya me tocó poner una tutela y un desacato contra la Sabia Salud. ¿Y cuál fue la respuesta? Ay, sí, inmediatamente me atendieron a lo que ya la tutela falló a favor mío y sí me atendieron de una. ¿Cuál es su nombre? Carlos Alberto Restrepo, Palacio. Bueno, don Carlos, ¿alguna vez ha puesto una acción de tutela en contra del sistema de salud? No. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, sobre una prótesis que necesité sobre un accidente. ¿Y cuál fue la respuesta? Se demoraron 2 años para entregármela, pero me beneficié con ella. Yo me llamo María Magnolia Taborda. Bueno, doña Magnolia, ¿alguna vez ha interpuesto una acción de tutela en contra del sistema de salud? Nunca me ha ocurrido y porque no he tenido motivos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es con mucho gusto. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hernando Cadavid. ¿Alguna vez ha interpuesto una acción de tutela en contra del sistema de salud? No, nunca. Bueno, muchas gracias. A la orden. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Gallego. ¿Ha tenido la necesidad de interponer una acción de tutela en contra del sistema de salud? No he tenido la necesidad. Muchas gracias. De nada. Ahí está entonces el aporte que hacen los andinos en cuanto a este tema de tutela como mecanismo de participación y reclamación. Ana, ahora sí entremos en materia y expliquemos o entremos en contexto más bien qué es una tutela. Bueno, la tutela es un mecanismo que está previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, a través del cual se busca el amparo del cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales. Los derechos tienen como diversas connotaciones y los derechos que están catalogados en nuestra legislación como fundamentales se pueden hacer exigibles a través de la acción de tutela. ¿Cuáles son esos derechos? Mencionemos Están algunos. en la Constitución Política, hay algunos como el derecho al trabajo, aunque no es un derecho tan exigible vía tutela, el derecho a la vida, a la dignidad, al mínimo vital. Ahorita el derecho a la salud a través de la ley 1751 del 2015 y hay otros derechos que están taxativos en la Constitución Política de Colombia determinados como fundamentales. O sea que este tema de salud es relativamente nuevo. Sí, anteriormente cuando la persona solicitaba el amparo del derecho a la salud realmente no lo hacía del derecho a la salud sino del derecho a la vida en conexidad
en conexidad, con la salud, porque anteriormente el derecho a la salud no tenía la connotación de derecho fundamental. Entonces es a partir del 2015 que se empieza ya como a mencionar la salud puntualmente, no tanto relacionada con la vida, ¿es así? Sí, esta ley estatutaria, la 1751 del 2015, fue la que en definitiva le dio la connotación al derecho a la salud como un derecho fundamental y por ende se puede hacer exigible directamente vía tutela, aunque históricamente la gente antes utilizaba la acción de tutela para solicitar el acceso a diferentes servicios de salud. ¿Cuál es la manera de demostrar que ese derecho o esos derechos están siendo vulnerados? Existen diversas maneras, dependiendo del derecho. Por ejemplo, el derecho de petición también es un derecho fundamental y la forma sería hacer la petición y si hay un silencio o no se adquiere la respuesta en los tiempos establecidos, por ejemplo, un derecho de petición de información tiene 15 días hábiles para ser respondido y si pasados los términos no se obtiene la respuesta, uno puede hacer exigible la respuesta del derecho fundamental de petición vía tutela. ¿Y qué otro mecanismo para defender esos derechos de salud podemos utilizar? Con una simple solicitud, uno hace una solicitud, por ejemplo, a una EPS para que le preste el servicio y la EPS lo niega o no lo presta, entonces ya con esa negativa se puede proceder a instaurar una acción de tutela. ¿Se necesita de la asesoría o de la ayuda de un abogado para este tipo de trámites? No, en absoluto. Es un trámite que lo puede ejercer el ciudadano o a través de otra persona si la persona no está en la capacidad porque es un enfermo que está en la cama o porque es psiquiátrico o a través de la personería también. La personería realiza muchos textos de acción de tutela para ayudarle a muchas personas que en la cotidianidad visitan esta oficina. ¿Llegan casos de ese tipo a la Secretaría de Salud? Sí, a la Secretaría de Salud llegan esos casos, pero realmente la tutela ya ha sido considerada como una de las figuras de abuso del derecho porque las personas son muy dadas a utilizar la tutela para cualquier cosa. De hecho, ha perdido la efectividad que tenía anteriormente porque para acceder a servicios, a medicamentos, a procedimientos o a cualquier tema relacionado con la salud, la gente pone una tutela, otra tutela, entonces el amparo de los derechos a través de esta vía, la solicitud de amparo ha congestionado los juzgados porque diariamente tienen que responder muchas tutelas y eso le ha quitado como efectividad a este mecanismo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede interponer una tutela de otra tutela? ¿Se hace así? Sí se puede. Uno puede interponer una acción de tutela porque le negaron un servicio específicamente y luego otra si le niegan otro servicio, pero lo que están haciendo principalmente en las personerías, porque ya conocen como la dinámica diaria, es que le redactan el texto de la tutela a la persona solicitando una atención integral, es decir, todo lo que se requiera para el tratamiento que la persona requiera de X o Y enfermedad que esté padeciendo. Bueno, Ana, cuando es una enfermedad laboral tengo entendido que el trámite con la EPS y esa cuestión de las ARLs es un tanto diferente, pero en caso de no recibir los servicios que uno como enfermo necesita o la atención, ¿se puede interponer también una tutela en eso de enfermedad laboral? Sí, también se puede. Lo que pasa es que la enfermedad en el sistema de seguridad social en Colombia tiene dos connotaciones. Cuando es una enfermedad de origen común, está a cargo una empresa promotora de salud que puede ser subsidiada o contributivo, que en este caso son las EPS que tenemos. Por ejemplo, en el municipio tenemos Medimás, Nueva EPS, Ecopsos y tenemos otras personas poquitas que están afiliadas a otras EPS que no tienen cobertura geográfica. Pero cuando es una enfermedad de origen laboral o un accidente laboral, tiene una connotación diferente, porque estas enfermedades o accidentes están a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, por ejemplo, para las EPS existe un plan de beneficios en el que hay una lista taxativa donde se dice a qué tienen derecho las personas en materia de plan de beneficios, de auxilios económicos, atención médica y servicios complementarios. Y en el de enfermedad de origen laboral o accidente laboral no existe un plan de beneficios. Una persona, por ejemplo, llega al Hospital San Rafael por causa de un accidente laboral y le pueden atender
sin límites lo que requiera. No existe una lista de un plan de beneficios, sino que no tiene límites. Entonces, esa es la connotación distinta. Esos casos son menos frecuentes y por supuesto que se puede interponer una acción de tutela para hacer exigible cualquier tipo de atención realizada con enfermedades de origen laboral, tanto como de origen común. Ana, yo como ciudadano puedo instaurar varias acciones de tutela a la vez, es decir, supongamos que tengo varios tratamientos médicos alternos, puedo instaurar una tutela por una cita con un especialista o porque se me niegan los medicamentos. Sí es posible, pero como la acción de tutela ya se ha convertido en una figura de abuso del derecho, porque precisamente por las dificultades del acceso a los servicios de salud, las personas han tomado esa costumbre de poner una tutela por una cosa y la otra. Lo que están haciendo principalmente en las personerías es cuando redactan el texto, poner en el texto que solicitan una atención integral para todo lo relacionado con la enfermedad que esté padeciendo la persona. Entonces, cuando el juez la concede, ya no tendría que interponer una nueva acción de tutela por ese mismo tema. ¿Y son realmente útiles? Es decir, ¿las EPS sí acatan esos fallos? Estos mecanismos, por lo que acabo de mencionar, que se convirtió en una figura de abuso del derecho, han perdido efectividad a través del tiempo. Anteriormente eran más útiles porque ya hay una congestión de tutelas en los juzgados, en los que hay también diariamente muchos desacatos, y se demoran las EPS muchísimo por cumplir. De hecho, en tratamientos de alto costo de personas que ya tienen cánceres con metástasis, a veces se convierte en una figura ineficaz porque mientras se surte todo el trámite de la tutela, el desacato, la segunda instancia, nuevamente el desacato, pueden pasar 2 meses y ya la persona, el cáncer le hizo metástasis y luego cuando el juez le concede el amparo ya no es operable. Entonces, depende del caso. Y en ese tema que usted menciona que se abusa, los colombianos abusamos bastante de este mecanismo de reclamación, ¿en Andes sucede lo mismo? Es decir, los andinos hacen bastante uso de este aspecto de la acción de tutela. Sí, la acción de tutela es un mecanismo muy usado principalmente para solicitar el amparo del derecho, de la garantía del derecho a la salud. ¿Cómo se instaura una tutela? No, uno redacta un texto que tiene como unos hechos y unas pretensiones. Cuando una persona técnicamente tiene el conocimiento, puede poner normas que reglamentan lo que usted está solicitando o jurisprudencia en la que se constituye un precedente judicial para que el juez ampare ese derecho, o simplemente si es una persona que técnicamente no tiene conocimiento, redacta un texto sencillo y también los juzgados la reciben. Pero por lo general lo que hacen las personas es acudir a la personería municipal para que allí les ayuden con la redacción del texto, lo firman y lo radican en los juzgados. Bueno, pongamos un caso común para que los televidentes nos entiendan un poquito más. Yo soy un paciente con cáncer, estoy luchando porque me salga este tema de las quimioterapias. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cuál es el proceso, el paso a paso que debo hacer para que realmente se me garantice ese servicio? Bueno, lo primero que debe hacer es tener el incumplimiento, la certeza del incumplimiento por parte de la EPS. Es decir, si en la prescripción médica dice que usted debería ir por los medicamentos dentro de un mes y ha pasado más de un mes y no se los han entregado y no le dan respuesta sobre ese asunto, eso es un silencio administrativo que lo que sucede como consecuencia de eso es que usted se le puede acelerar los síntomas o se puede descompensar, etcétera. Entonces usted lo que hace es principalmente acercarse a la personería, llevar los documentos, la historia clínica, la fotocopia de la cédula y contarle al personero que es que no le han dado los medicamentos y que ya se vencieron los plazos para tal fin. Entonces usted solicita que por el amparo al derecho a la salud le concedan los servicios que requiera, incluyendo los medicamentos. ¿Cuánto tiempo debe esperar para esa respuesta? La respuesta de la tutela. El fallo que conocemos. Depende del trámite en el juzgado. En el juzgado admiten la tutela, luego le notifican al demandado en la tutela, esperan que esa persona o esa empresa responda, depende de lo que responda, ya emiten la sentencia. En la sentencia ya, si es una sentencia en la que le amparan el derecho a la persona, ya le dan una orden a la EPS o a la entidad que sea, puede ser de 2 días para que cumpla con el texto de la sentencia
y le informan a la persona que si pasado este tiempo la entidad no cumple, entonces debe interponer un incidente de desacato. Por lo general las personas, pues porque el trámite de los servicios de salud a veces es muy complejo, esperan una semana, esperan 15 días, esperan más tiempo y ya pues sí proceden a interponer el desacato por el incumplimiento de la sentencia de tutela. ¿Y en qué consiste precisamente ese incidente de desacato? El incidente de desacato es decirle al señor juez, dirigirle un texto al señor juez en el que la persona le dice que efectivamente a la fecha la entidad no ha cumplido con la sentencia de la tutela. Entonces ya el juez vuelve como a reactivar la solicitud ante la entidad. ¿Se presentan pruebas o cómo se hace ahí para que realmente el juez no se presentan pruebas? La persona simplemente con la manifestación, quien tiene que presentar las pruebas de que ya cumplió es la entidad. La persona simplemente con la manifestación de que no me han cumplido, ya el juez procede de acuerdo a lo que le corresponde. Bueno, Ana, vamos a hacer una pausa en nuestra emisión y vamos a darle paso a un televidente interesado por este tema del día. Veamos. Doctora Ana, soy Federico Ortiz y te hago una pregunta. ¿Qué hago si no se cumple un fallo de tutela a mi favor? Como habíamos mencionado, si la sentencia no se cumple, la persona puede interponer un incidente de desacato y si finalmente va a otra instancia y nunca se cumplió la sentencia, ya lo que el juez hace es emitir una sanción en contra de la entidad o del representante legal de la entidad, que puede ser una orden de arresto o una multa económica. Ana, volteemos un poquito la pregunta y es si la EPS, en ese caso, en el tema de salud, puede dar argumentos o dar una respuesta concreta y no acatar ese fallo de tutela o no dar respuesta a lo que se pide. Es muy difícil porque cuando se trata de amparo de derechos fundamentales, el análisis debe ser de la vía constitucional y desde la vía constitucional y no habría justificación para que una entidad responda desde otro enfoque que no tiene la forma de cumplir. Por ejemplo, que no tiene presupuesto, no porque el análisis es constitucional y se trata de un derecho fundamental. Entonces la entidad lo que debe hacer es amparar ese derecho, porque por lo general es de los servicios que, si se trata de una tutela de salud, de los servicios de salud que se prestan en el país, así no está en el plan de beneficios. Porque si hay un procedimiento, por ejemplo, que no está en plan de beneficios, pero la persona está padeciendo alguna enfermedad y no tiene los recursos económicos para hacerse ese procedimiento, que no está en el plan de beneficios o ese tratamiento, se le estaría vulnerando su dignidad. Entonces no se puede convertir en un tema económico el acceso a los servicios de salud. Por eso el análisis debe ser desde la vía constitucional. Bueno, usted ya lo mencionaba, hay algunas sanciones, ahondemos un poquito en ellas. ¿Qué consecuencias tiene para la EPS en este caso no acatar esos fallos? Tiene consecuencias que están relacionadas con sanciones económicas y órdenes de arresto, aunque como les mencionaba ahorita, digamos que esto ha perdido un poco de efectividad porque en realidad el volumen de las tutelas que ponen a diario diferentes usuarios son muchísimos. Entonces esto ha convertido a la rama judicial en un gremio que ha tenido que padecer lo que yo le mencionaba ahorita, que se considera como abuso del derecho, porque ya las personas son muy dadas a que por cualquier cosa ponen una tutela, otra tutela, y en parte eso es lo que tiene congestionada la rama judicial. Bueno, Ana, hace unos minutos mencionábamos que los andinos hacen bastante uso de este mecanismo que es la acción de tutela, hablábamos en materia de salud, pero ¿en qué otros temas reclaman los andinos en la garantía de sus derechos? También hemos tenido casos en que las personas interponen acciones de tutela para que sean afiliados al régimen subsidiado en salud. Entonces ellos hacen solicitudes y pues solicitan al juez que les conceda la afiliación. Por lo general, en las experiencias que hemos tenido en el municipio, estas tutelas no han sido concedidas, estos derechos no han sido amparados por los jueces, porque cuando nosotros no afiliamos a una persona al régimen subsidiado en salud, que es el sistema de aseguramiento que es subsidiado por el Estado,
es porque no cumple con los criterios básicos de afiliación, no cumple con los requisitos. Entonces lo que ordena la norma es que si una persona no cumple con los requisitos mínimos establecidos, no puede ser afiliado. Por ejemplo, si no cumple con el puntaje del Sisbén mínimo para ser beneficiario del régimen subsidiado, debe afiliarse al régimen contributivo en salud. O si acredita ingresos superiores al salario mínimo, también debe afiliarse al régimen subsidiado en salud. O si la persona tiene una relación laboral, también debe ser contribuyente al sistema de salud. Entonces, por lo general, estas tutelas no han prosperado. Ana, me queda una duda bastante grande y es que desde el inicio del programa hemos mencionado que la salud se toma ya como un derecho fundamental. ¿Por qué hay casos en los que las personas no tienen EPS? Por lo que yo le estaba contando, lo que pasa es que el sistema de salud en Colombia está dividido en varios regímenes. Hay uno que es contributivo, que es el que indica que las personas, como su nombre lo indica, contribuimos al sistema a través de una cotización en un índice base de cotización que corresponde al ingreso que la persona tiene. Los trabajadores independientes, los empleados. Hay otros regímenes especiales que son las fuerzas militares, el magisterio, pero en realidad esas personas también son contribuyentes al sistema porque tienen una relación laboral con alguna institución pública. Y hay otro régimen que es el régimen subsidiado, donde están las personas que por sus condiciones económicas no tienen la capacidad de ser cotizantes al sistema de salud. Entonces estas personas son las que subsidia el Estado, digamos en el cumplimiento de la ley inicial del sistema de salud, que es la ley 100, que tiene uno de los principios básicos de la ley, que es la universalidad. Anteriormente no era tan dado que el Estado subsidiara el aseguramiento en salud, pero dado los diferentes desarrollos normativos, la jurisprudencia, la ley 100 del 93 y básicamente el principio de universalidad, lo que se busca es que todas las personas del país estén afiliados al sistema de aseguramiento a través de un régimen. Entonces, por eso el Estado subsidia a esas personas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que muchas personas están abusando de las posibilidades que está ofreciendo el Estado y no quieren contribuir al sistema porque les toca tocar su bolsillo y pagar, sino estar en el régimen subsidiado en salud. Entonces, que el Estado les pague el acceso a los servicios de salud y todo el plan de beneficios. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, hay una entidad adscrita a la DIAN que se llama la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que se creó específicamente para vigilar a las personas que teniendo capacidad de pago, no están siendo contribuyentes al sistema, o que teniendo muy buena capacidad de pago están cotizando en base a un salario mínimo. Bueno, puede ocurrir, y aquí se ha presentado más que todo con el tema de los caficultores, que en casos se obliga a que estén en ese régimen contributivo y muchas veces no tienen la capacidad económica para hacerlo. Si yo no estoy de acuerdo con eso, con el puntaje del Sisbén o con eso que determina la UGPP, ¿qué debo hacer? Lo que pasa es que cuando la UGPP notifica o le hace una notificación a una persona de que lo están inspeccionando, la carga probatoria la tiene la persona, porque lo que hace esta entidad es analizar la información exógena de la DIAN y en esa información puede evidenciar los ingresos de las personas. Ya no vale esconder la lavadora, el televisor. Sí, ya no vale. Principalmente las personas que declaran renta, es decir, si usted declara renta, tiene ingresos por encima del salario mínimo y no puede estar en el régimen subsidiado porque hay una norma que específicamente los excluye de este subsidio del Estado. Entonces, la UGPP, hace cruces de bases de datos y si le dice a usted que lo está notificando porque usted tiene presuntamente capacidad de pago, la carga probatoria la tiene la persona y debe responder y enviar los respectivos soportes evidenciando que no tiene ingresos superiores al salario mínimo, si no, queda notificado y efectivamente debe contribuir porque las sanciones son bastante grandes. Pasemos al caso del puntaje del Sisbén. ¿Se pueden presentar casos en que las personas no estén de acuerdo con ese puntaje y qué deben hacer? Si una persona no está de acuerdo con el puntaje del Sisbén, puede solicitar una reencuesta. Pero ahorita con la nueva encuesta del Sisbén, que es el Sisbén 4, que la elaboramos en el mes de diciembre, entre los meses octubre, noviembre y diciembre, es muy probable que los puntajes vayan a variar.
tanto para subir como para bajar, porque las condiciones de vida de las personas desde la última encuesta, que fue en el año 2009, variaron muchísimo. De hecho, los que eran niños en el 2009, en el 2019 ya eran adultos. Entonces, la persona puede solicitar una reencuesta, pero si la persona tiene las mismas condiciones, el puntaje le va a quedar igual. Entonces, tampoco es un llamado pues a la comunidad, porque es muy probable que mucha gente vaya a quedar inconforme y no tenemos la capacidad de ir a repetirle la encuesta a toda aquella persona que no esté conforme, porque eso nos generaría una logística bastante desbordante para nuestra capacidad administrativa. Mayores. Bueno, Ana, vamos finalizando nuestro espacio y pasemos a este tema de pensiones. ¿En qué casos pueden las personas presentar tutelas en este tema puntual de las pensiones? En muchos casos, pero principalmente en realidad una persona interpone una acción de tutela es cuando le ha hecho una solicitud a un fondo de pensiones relacionada con algún tema de la pensión y el fondo no le responde. Entonces realmente el tema de la tutela no es por el tema de la pensión, sino por la solicitud o la reclamación del amparo del derecho fundamental de petición. Entonces, por ejemplo, una persona manifiesta que ya cumple con las 1.300 semanas y la edad de cotización y le aparece en su historia laboral unas semanas perdidas. Entonces la persona le hace un derecho de petición al fondo de pensiones, anexándole los soportes, diciéndole estos son mis soportes, yo ya tengo todas las semanas, pero me faltan en mi historia laboral. Entonces, si el fondo no le contesta, la persona interpone una acción de tutela, pero más por el derecho de petición que por la solicitud de la pensión, porque el trámite de la pensión ya está muy reglado. De hecho, pues, el fondo tiene 4 meses para responderle, para asignarle a la pensión a la persona a partir de que radica la solicitud, si cumple con todos los requisitos establecidos en la norma. Bueno, Ana, y por último, uno escucha mucho que los andinos se quejan del sistema de salud, puntualmente en Andes, pero sabemos que es algo a nivel general y del país, y es qué recomendaciones darle precisamente a las personas cuando están inconformes en el tema de salud o cuando tienen algún inconveniente en esta materia. A ver, referente a la tutela, realmente sonaría contradictorio, pero la recomendación para las personas es que no abusen tanto de esta figura, porque precisamente por el abuso de la figura es que ha perdido eficacia. Entonces, todos sabemos que es muy difícil pues tener, por ejemplo, un familiar enfermo en la casa, pero cuando el médico diligencia la historia clínica y prescribe una fórmula médica, digamos que hay unos tiempos de entrega, hay unos tiempos de asignación de citas, sobre todo especialistas, hay unos tiempos de trámite que incluso están reglados en Colombia. Entonces las personas nos desesperamos y a veces queremos que todo sea ya, que todo sea de inmediato. Y el sistema de salud no tiene la capacidad para responder las necesidades de manera inmediata. Obviamente hay casos que sí se requieren de forma inmediata y el médico es quien certifica a través de la evolución médica que es urgente o que es prioritario. Entonces, sí, en esos casos las personas tienen todo el derecho a, digamos, hacer el trámite y solicitar que sea de manera inmediata. Pero cuando el médico no lo deja consignado así en la evolución, las personas deben entender que existen unos trámites administrativos y unos tiempos para responder los diferentes asuntos. Entonces, no pueden pretender que si la solicitud de acuerdo a la evolución médica no es urgente, todo sea urgente, inmediatamente se vayan a interponer una acción de tutela, porque digamos ese abuso de esa figura, como les mencionaba ahorita, se ha convertido en que este mecanismo sea menos eficaz. Bueno, Ana, muchas gracias por habernos acompañado, llegamos al final de nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes televidentes también muchas gracias por conectarse en cada emisión con este espacio que es pensado para ustedes. Les recuerdo nuestro correo electrónico aupantvandez@gmail.com. Allí nos pueden escribir, darnos sugerencias de temas o hacer preguntas para los abogados invitados. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.